Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadelibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Esta es una novela de ciencia ficción dura que usa, una de las características de esta novela es que usa ecuaciones dentro de la novela. Para los que escuchan, la cosa más importante es que la novela puede ser descargada en forma completa del web de la editorial. O sea que la editorial ha decidido ponerla disponible para todo el que quiera. ¿Sí? Hay un concepto que tengo que explicar porque la novela se llama La inevitable resurrección de los cerebros de Boltzmann. Hay que explicar quiénes son los cerebros de Boltzmann. Bueno, podría aquí hablar horas, pero lo esencial de los cerebros de Boltzmann es que son unos monstruos como los monstruos de la ciencia, como Frankenstein, pero estos son unos monstruos que surgen de ecuaciones. Esencialmente, hay un concepto ahí de probabilidad. En el 1988 se descubrió de que el universo no solo se expande, sino que se expande a una forma acelerada. En el grupo de trabajo que estaba, digamos, que descubrió eso, está el rector de mi universidad. Y lo que eso generó es que empezaron a aparecer especulaciones de cuáles son las consecuencias cosmológicas de eso. Bueno, una de las consecuencias es simplemente que cualquier tipo de fluctuación puede ser posible si tenemos un universo que es
infinito y que se expande indefinidamente. Ahora explico lo que son las fluctuaciones. Las fluctuaciones son simplemente en el espacio vacío. La mecánica cuántica dice de que se crean partículas virtuales, o sea, se crean partículas y vuelven a desaparecer estas partículas, pero también pueden crearse cosas más grandes. De hecho, el fundador de la mecánica estadística, que se llama Ludwig Boltzmann, que es un austríaco del siglo XIX, él propuso que vivimos en un universo con las características del universo que tenemos hoy, porque quizás proviene de una fluctuación que produjo un universo con poca entropía. Bueno, si se mezcla esa idea de que puede haber una fluctuación y la idea de que el universo puede ser infinito e expandirse infinitamente, y la ley de los grandes números de la probabilidad, aún lo más inverosímil o improbable es posible. De ahí es donde empezaron a hablar los científicos de que en el medio del espacio puede aparecer un cerebro que esencialmente se crea espontáneamente, mira el universo y desaparece. Eso se los llamó cerebros de Boltzmann en honor a Boltzmann, que fue el que primero propuso lo de las fluctuaciones. Todo esto produjo una gran cantidad de especulación, pero no es una cosa que los científicos esencialmente estén seguros o crean de que vaya a pasar, es solamente una probabilidad de que eso pase, y si eso pasa, dadas las características de la probabilidad, eventualmente los cerebros de Boltzmann van a ser los observadores más comunes del universo. Eso es lo que está dentro de la ciencia. Yo, por supuesto, usé este concepto en otro, o sea, en forma artística, y los cerebros de Boltzmann en mi novela son unas entidades que han sido creadas en Krypton, un planeta que conocemos todo por la historia de Superman. Vino con los sobrevivientes de Krypton que llegaron a la Tierra y contaminaron el planeta y se pusieron en la glándula pineal de los líderes del planeta. Entonces, los líderes del planeta miran las cosas a corto plazo, como los cerebros de Boltzmann. O sea que esa sería la esencia de por qué se usan los cerebros de Boltzmann en la novela. Otra de las cosas que usé en la novela, o sea, cómo tenía que poner muchas cosas que fueran más o menos compatibles con la ciencia, me remití a los estructuralistas de principios del siglo XX, y que básicamente el estructuralismo dejó de estar de moda a partir de los 70, pero hay una gran cantidad de conceptos del estructuralismo que se adecúan a, digamos, a la forma en que la novela está construida. Aquí hay otra cosa. Cuando yo estaba construyendo esto, por casualidad leí el trabajo de
un colombiano que se llama Guillermo Sánchez Trujillo, que es un traductor de Kafka y que propuso una solución para un problema de los que estudian Kafka, que es un problema que ha estado por mucho tiempo sin resolver, que es cuál es el verdadero orden de la novela El proceso. O sea, Kafka dejó el proceso sin terminar y esencialmente lo que se sabe es que escribió el principio, escribió el final y todos los capítulos que están en el medio los iba escribiendo, pero quedaron sin terminar antes de que él muriera. Los puso a todos en sobres separados y después, cuando Max Brod, que era el que rescató y publicó la obra póstuma de Kafka, decidió publicar el proceso, hizo un orden de esto, pero había muchas de estas secciones que no tenían un lugar claro en la novela. Entonces lo que él hizo fue poner las cosas que estaban claros y poner a todos los demás, todas las demás secciones como un apéndice. Y se discutió por años cuál era la solución del orden del proceso. Digamos, Rainer Stach, que es el crítico más importante de la obra de Kafka, decidió de que ese era un problema insoluble. Y aquí aparece un traductor colombiano que está traduciendo el proceso y que descubre que en realidad hay una correspondencia entre, digamos, lo que sucede dentro del proceso y lo que sucede en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Independientemente de si esto es verdad o no, a mí no me importaba si es que era verdad o no, lo que me importaba es que esto me dio la idea de cómo generar los personajes. Entonces, cada personaje en la novela tiene 2 nombres y 2 apellidos, y esos nombres y apellidos, yo empecé a sacar los nombres y apellidos de otras novelas de ciencia ficción distópicas a las que mi novela se refiere. Estas novelas son 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury, Un Mundo Feliz de Huxley, por supuesto El Proceso y El Castillo de Kafka, y Auto de Fe de Elías Canetti y Contacto de Carl Sagan. Y otras novelas de ciencia ficción, ¿sí? Como 2001, Una Odisea Espacial, etc. Pero esas son, digamos, de ahí es como que yo empecé a sacar nombres y esos nombres fueron creando los personajes porque los personajes fueron tomando las distintas características, fueron como una mezcla, o sea que fue usar el método que supuestamente usó Kafka, pero en vez de usar una novela, o sea, en vez de hacer el paralelo entre 2 novelas, yo estaba haciendo el paralelo entre muchas novelas, era una cosa multidimensional, ¿sí? O sea, de ahí es donde viene mi cosa con la matemática y todo, o sea, es como generalizar del espacio de 3 dimensiones a un espacio de 15 dimensiones, ¿sí? Bueno, para dar una idea, porque esto es complejo, yo también usé una generalización, en vez de personajes son actantes, eso viene del estructuralismo, de un señor que se llama Gray Mass, y
también sería muy largo explicar todo lo que es el modelo actancial, pero en esencia lo que hace Greimas es reducir toda una cantidad de funciones de la narratología, y entonces yo lo que hice fue usar esa metodología también para crear los personajes. Esta novela está, digamos, está fechada en el momento en que es en la segunda mitad del siglo XXII. Muchos de los hechos, o sea, la única fecha que aparece en la novela es el 2184. En este mundo creado en la novela, esencialmente todas las predicciones que los científicos hacen sobre el cambio climático se han cumplido. No solo se han cumplido con creces, ¿sí? Hay una perenne crisis económica mundial, hay olas térmicas recurrentes, hay millones de refugiados por la subida del nivel del mar, los animales más comunes se han extinguido, pero la característica del lugar en donde sucedan los hechos, que se llama la República Popular Libre Mercadista de Oceanía, es que los líderes siguen negando que esos desastres se deban al calentamiento global. O sea, es como eh, básicamente el chiste de que la gente tiene el agua al cuello y sigue negando de que hay una inundación. Bueno, esencialmente lo que se ha extrapolado en la novela es una cosa que se ve y se sigue viendo. O sea, hace muy poco estamos con los incendios de California. Trump fue el mejor ejemplo de eso, que negó de que se debiera al calentamiento global. Bueno, esencialmente eso es lo que hacen los líderes de todos estos países en la novela. ¿Cómo, digamos, hay esa negación y siguen pasando los efectos del cambio climático? La única forma que los que están preocupados por defender la naturaleza, los ecologistas, etcétera, la única opción que tienen es de pasar al terrorismo. Son terroristas ecológicos que esencialmente defienden los últimos kilómetros cuadrados de selva virgen, que atacan a los líderes de las compañías de hidrocarburos. O sea que ese es el contexto social general que se presenta en la novela. Bueno, esencialmente la novela plantea un mundo en donde Norteamérica se ha, digamos, ha habido una implosión por todas las contradicciones y el acceso de armas de la población, guerras civiles, etcétera. Lo que hay son teocracias en Norteamérica. Todo el continente euroasiático hay esencialmente tres potencias: una que se llama Eurasia, que es Rusia, que ha invadido Europa, y dos Chinas. Una China que es la tercera República Popular China, y, digamos, Taiwán, China del Sur, que es otra república china. Esta es libre mercadista, la del norte es popular. Oceanía, para quedar bien con todos, es una república popular libre mercadista. O sea que tiene las dos cosas, ¿sí? En esta, esencialmente, lo que ha sucedido en todos estos bloques es que se ha desmantelado el Internet, hay redes de informaciones locales controladas por dictaduras digitales. Todas estas dictaduras digitales
esencialmente han copiado el modelo de créditos sociales que se está experimentando en China ahora, y las multinacionales de hidrocarburos tienen representantes en los senados de todas estas dictaduras. O sea que básicamente la única forma de contrarrestar esto es a través del terrorismo, ¿sí? Para que el terrorismo sea posible, hay también ciudades libres en la Antártida, que se ha descongelado. Hay, digamos, ciudades libres flotantes que están fuera de las 200 millas marítimas de los países terrestres, y estos son esencialmente comunas anarquistas de grupos que han decidido escapar de las dictaduras digitales y que apoyan a los terroristas ecológicos que defienden defienden todavía la naturaleza en los lugares en donde las dictaduras no pueden controlar, y también en el mar. Básicamente, todo esto aparece en la novela en el contexto y va apareciendo como de a poco, porque esencialmente el personaje principal es autista y no puede entender del todo lo que pasa, pero el narrador omnisciente va presentando todos estos hechos. En general, eso daría una idea del uso del terrorismo para defender la ecología. Mi nombre es José Salvador Ruiz Méndez y soy escritor transfronterizo e investigador del Colegio del Valle Imperial en California, Estados Unidos. Bien, la frontera entre México y Estados Unidos es un escenario paradigmático para la construcción de relatos policíacos. Recordemos que no se trata de cualquier frontera, sino de una que divide algo más que dos países, divide también dos culturas contrastantes y frecuentemente en choque. Es también el inicio de América Latina y es también la línea que divide los países del primer mundo, digamos, y los países en vías de desarrollo, y al mayor consumidor de drogas y a países que están dispuestos a producirla y enviarla. Entonces, esa es la frontera en donde hay un flujo constante de personas y de mercancía, legal e ilegal, y ha ido convirtiéndose en ese escenario predilecto de escritores para narrar las entrañas del mundo del crimen, la búsqueda de justicia o de venganza, según sea el caso. Los más de 3.000 kilómetros que dividen estos dos países se han transformado en un vasto campo de historias negras, todas por cosechar, de muertes por investigar, de fosas por descubrir. El mismo Dashiell Hammett se dio cuenta de esto, de este espacio abierto, fértil,
y lo suficientemente exótico para él para poder crear historias criminales. De ahí que en Tijuana, o en su obra, Tijuana sea parte esencial de un relato que se conoce como, de nombre La Herradura Dorada, publicado en noviembre de 1924 en la revista Black Mask. El agente de la Continental, o sea, su personaje central, viaja a la frontera en busca de un opiómano inglés, prófugo de su mujer, más que de la ley. Al entrar al bar nos dice, y aquí cito, da la casualidad de que Tijuana está en México, por poco menos de 2 kilómetros, pero es una ciudad estadounidense, dirigida por estadounidenses, que venden a los estadounidenses alcohol artificial a precios estadounidenses. Fin de cita. Con este cuento, ya en 1924, a pesar de ser escrito por Dashiell Hammett, es decir, un escritor norteamericano, se inaugura ese estilo negro, ese estilo duro del hard-boiled norteamericano, que después se pasaría a la parte mexicana de los escritores en la frontera. Su cuento pues registra el espacio fronterizo como ese lugar de fuga, un tropo que continuaría hasta nuestros días, y también como jardín de libaciones para los norteamericanos sedientos de licor, puesto que ellos tenían en su país la ley seca, ¿no? La ley Volstead. El relato se ubica en plena gestación de la leyenda negra de ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, una leyenda que, como Hammett nos muestra, es provocada por los americanos mismos, por su necesidad de crear lugares de diversión y de libación en la frontera. Así pues, la narrativa de registro noir que se produce en la franja fronteriza mexicana tiene como germen estético los años 20, coincide con el surgimiento mismo del hard-boiled de la revista Pulp estadounidenses, particularmente en Black Mask. Sin embargo, la ficcionalización de la frontera mexicana por escritores mexicanos no empieza, por lo que sabemos hasta el momento, sino hasta los años 30. Entonces, y aquí paso a lo que hablaré enseguida, en esta charla me interesa comentar brevemente sobre la producción narrativa fronteriza, a lo que llamo Border Noir. Después de un breve comentario sobre las obras precursoras, pasaré a comentar obras más recientes del Border Noir. El Border Noir abreva, a diferencia del concepto más metafórico de frontera, abreva de lo geográfico. Es un producto cultural marcado por la geografía, infundido en una región binacional, infundido de una historia y una cultura específicas, pero no por eso homogénea. Al contrario, está asignado por la heterogeneidad, por un choque y una negociación continuas con el otro, ya sea el migrante mexicano, el turista norteamericano, el refugiado haitiano en tiempos recientes, el fundador chino, etc. En el Border Noir, el crimen es visto por un lente consciente de su geografía, de su identidad, del hábitus norfronterizo. En efecto, como lo dice Humberto Félix Berumen, en la literatura producida en la región fronteriza, y esto aplica también para el Border Noir, y aquí cito, la frontera no fue asumida como un espacio abstracto, sino como un espacio imbuido de historia, incluso como un lugar de saberes, y en ese sentido, involucrada además en la desmitificación de la frontera y sus numerosos estereotipos. Fin de cita. Es decir, más allá de los temas y ciertos elementos característicos que puedan abordar los escritores del Border Noir, en su producción destaca más, aquí cito, una narrativa permeada estéticamente por el mismo espacio fronterizo, absorbido textualmente como espacio físico, problemático y, claro, con sus especificidades sociales, culturales y lingüísticas. Fin de cita. Todo lo anterior pasa por este filtro noir, filtro del crimen, por un registro de la criminalidad en la franja fronteriza norteña, misma que tiene múltiples factores. Es también, como todo policial alternativo, una narrativa de la impunidad, que lo mismo puede narrar los crímenes pasionales hasta los efectos más devastadores del neoliberalismo predatorio y el narcotráfico. Considero que el Border Noir se gesta en los años 30, cuando después de una década de vivir la proliferación de casinos, cantinas, prostíbulos y todo tipo de negocios furtivos, los escritores de las ciudades fronterizas empiezan a ficcionalizarlas, a recrearlas en la ficción. Después de The Holiday, que es un cuento anterior a La Herradura Dorada, de Dashiell Hammett también,
Tijuana vuelve a aparecer como escenario literario, pero ahora en la novela Tijuanaín, de Hernán de la Roca. Con ella inicia el border noir mexicano, ya que se da la representación de esta región fronteriza con un registro noir. No se trata, claro, de una novela negra en sí, más bien estamos frente a una novela moralista que retrata la perdición, el examen de una mujer caída, como diría Gabriel Trujillo Muñoz, en descenso al purgatorio fronterizo de una Tijuana que encarna la leyenda negra con casinos, contrabando, cantinas, prostitución, drogadicción y bootleggers, es decir, los contrabandistas de licor. En esa novela, Gloria Zaragoza, la protagonista, encarna al tropo de la mujer fatal. Es, pues, como nos dice Leonardo Sarabia, cito, traficante de licor, corsaria de los mares del norte, apostadora indiferente y mujer fatal, bajo el nombre de Tijuanaín. El enfoque de la novela, más allá de la clave noir, es esa mujer ciudad, en su perdición y su redención postrera. Y digo mujer ciudad porque Zaragoza, en un intento, mejor dicho, Tijuana, en un intento de limpiar la visión negativa de la ciudad, intentaron cambiarle el nombre, pero no funcionó. Se le pusieron Zaragoza, de ahí que la misma protagonista se llame Gloria Zaragoza. Bien, otras obras tempranas del border noir serían los cuentos La acusación del lodo, 1934, de Reinaldo Aguirre, La cruz volteada del cementerio, 1936, de Pedro Pérez y Ramírez, y la novela El puñal de oro, de Luis Vargas Piñera, publicada como cuadernillo en 1934, y aquí, interesantemente, lo cual lo haría la primera novela policíaca mexicana. Esta novela anticipa la temática que caracterizaría al policíaco nacional: asesinatos de periodistas, corrupción y denuncia social. Está escrita en un registro noir, aunque subyace también, por el tiempo, como en Tijuana Noir, una preocupación moralista muy marcada, característica del nacionalismo mexicano de los años 30. La novela abre con el descubrimiento del cuerpo sin vida del director del diario El Mercurio. La trama gira alrededor de la investigación que llevaría a la captura de los asesinos, que en este caso sería el líder de la mafia china asentada en la ciudad desde los años 20. Es relevante aquí señalar esta presencia de la mafia china en la novela, puesto que da fe de un aspecto histórico característico del border noir. Es decir, la presencia de los chinos en la novela no tiene un fin exótico, sino que registra la diáspora china que se asentó en la ciudad y ha formado parte esencial de ella. A principios del siglo XX, los chinos, huyendo de la pobreza y conflictos ideológicos en China, eran reclutados por la Colorado River Land Company para el deslinde de tierras y por la compañía ferroviaria Southern Pacific para atender las vías del tren del ferrocarril aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. Para los años 20, pues, ya eran una comunidad establecida, con una economía pujante, un barrio chino llamado La Chinesca, y con dos logias enfrentadas ideológicamente y que se disputaban también el control del tráfico de opio. A consecuencia de esto, hubo varios enfrentamientos, cuyo resultado, además de los muertos, fue la expulsión de varios miembros de las logias chinas. Es justo este contexto de mafias chinas, de contrabando y crimen, el que se reconfigura en El puñal de oro, la novela que tiene este registro noir. Pero al igual que Tijuanaín, como comenté hace un momento, lo hace a través de un filtro moralista. Ya en la década del 90 del siglo pasado, el locus fronterizo, como lo llama Magali Velasco Vargas, resurge en la literatura negra mexicana con la novela Sueños de Frontera de Paco Ignacio Taibo II y con Tijuana Dream de Juan Hernández Luna, ambos escritores del centro del país y adscritos a lo que se conoce como el neopolicíaco. Las novelas ofrecen una visión desde afuera, una mirada foránea de donde la frontera, y aquí cito de la novela, es un país extraño, ni mexicano ni norteamericano, tierra donde todos eran extranjeros. Fin de cita de la novela Sueños de Frontera. Por su parte, la investigadora Perséfone Braham nos dice que, cito, el hecho de que ambas novelas compartan un título no es casual. En ambas novelas, la frontera tiene un aspecto irreal. Sus ciudades irrumpen en el vacío como apariciones vistas por la mujer de Lot. Fin de cita. Ese asomo de los escritores del centro del país contrasta con la enunciación desde adentro que hace la novela, por ejemplo, Mesquito Road, de Gabriel Trujillo Muñoz, publicada justamente
en 1995, justo entre la publicación de las dos novelas anteriores, que son de fuera. En esta novela, su locus de enunciación, su mirada imbuida en la historia y en la cultura y la identidad fronterizas contrasta con las novelas anteriores. Así pues, la novela negra, escrita en la franja fronteriza desde la década del 90 del siglo pasado, particularmente en Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez, ha dejado atrás el discurso nacionalista y moralista de sus precursoras. Los escritores actuales ponen el dedo en la llaga en crímenes que surgen, en la mayoría de los casos, por su vecindad del abismo, su condición de frontera y aduanas de la globalización. Este receptáculo de políticas neoliberales que confluyen en esta región produce novelas de este tipo que vamos a tratar. Las dos novelas que comento, una de Gabriel Trujillo Muñoz titulada Rutas de Escape y No me da miedo morir del sonorense Guillermo Munro, tienen esta imbricación del crimen con lo ambiental. En Rutas de Escape, 10ª entrega de la saga Miguel Ángel Morgado, un problema ambiental es provocado por los intereses económicos de los Estados Unidos y la servidumbre del gobierno mexicano. Pedro Ituarte, conocido como el Correcaminos y uno de los protagonistas de la novela, se convierte en guerrillero una vez que emigra a la Ciudad de México a estudiar, ya que su padre lo asesinó el gobierno mexicano para proteger los intereses de los rancheros norteamericanos. Su padre había sido un próspero agricultor, pero su contraparte estadounidense usaba químicos que viajaban a través del río Colorado, que une estos dos países, hacia los campos de cultivo mexicano. Esto provocó la salinidad de la tierra, y aquí cito la novela. Cuando esta agua llegaba al final de su viaje en Baja California, todo lo que tocaban, en vez de multiplicar la vida y acelerar el crecimiento de las plantas, lo agostaban, lo destruían. El rico Valle de Mexicali contaba con una producción algodonera de calidad mundial, se vio disminuido en su riqueza cuando las tierras fueron llenándose de salitre, transformando un emporio agrícola en una tierra baldía, en una comarca cada vez menos productiva y cada vez más empobrecida. Fin de cita. Una vez que los campesinos se dieron cuenta que nunca resolverían nada por los medios institucionales, porque el gobierno mexicano estaba sometido a los intereses estadounidenses, entonces empezaron a manifestarse frente al consulado norteamericano. La respuesta de las autoridades mexicanas fue infiltrar la manifestación y secuestrar a los líderes. Todos fueron torturados y posteriormente puestos en libertad, pero el padre del guerrillero Ituarte no resistió la tortura y pereció. El parte médico registró un paro cardíaco, lavándose así las manos, pero fue en ese acto de servilismo y corrupción lo que radicalizó al joven Ituarte y lo lleva a participar en secuestros políticos, mismos que también a su vez lo llevarían a la cárcel al pertenecer a la guerrilla clandestina en los años 70 en México. Bien, y ese es más o menos lo que ocurre, o es el aspecto ambiental de la novela Rutas de Escape. En realidad es una novela que tiene varios casos por investigar. Uno de ellos, o mejor dicho, el germen de la criminalidad de un caso tiene que ver con la salinidad de la tierra provocada por una colusión entre las autoridades mexicanas y los intereses norteamericanos. Bien, pasemos entonces a la novela No me da miedo morir, de Guillermo Munro. Esta novela implica dos temas que afectan la zona fronteriza en la región que comprende Sonora y Baja California. Estos dos estados están unidos por el Golfo de California. Por un lado está el tema ambiental, ya que en esa zona habita la llamada vaquita marina, especie en peligro de extinción, misma que se ve afectada por la pesca clandestina, pero sobre todo por un grupo criminal que usa la zona abierta para desembarcar droga que tendría como destino el mercado norteamericano. La novela tiene ese registro noir al iniciar con el hallazgo de dos cuerpos sin vida, un periodista y una bióloga. Según el narrador, habrían sido torturados, y aquí cito, a ella la habían mordido hasta casi arrancarle algunas partes de su cuerpo. A él lo habían torturado y martirizado en partes de su cuerpo donde el dolor era inaguantable. Fin de cita. Cabe señalar que los occisos se habían conocido en Puerto Peñasco, Sonora, cuando el presidente, en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari,
decretó esa zona como reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y del delta del río Colorado, y como la biosfera de El Pinacate y el Gran Desierto de Altar. La trama criminal adquiere mayor importancia cuando, a través de la investigación del periodista llamado Cristóbal Santibáñez, denuncia ante las autoridades cómo los narcotraficantes arrojan un químico al mar que envenena a muchas especies animales, incluida la vaquita marina. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, llamada Semarnat, o conocida como Semarnat, concluye que, y aquí cito la novela, la muerte definitivamente se debía a biotoxinas marinas como la marea roja, fin de cita. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o sea, Profepa, dice, y aquí cito, descarta que el problema se haya originado por residuos o sustancias químicas altamente tóxicas como el NK-19, fin de cita. Pero eso no para al periodista, no lo convence, no se rinde y publica reportajes exponiendo esa aparente colusión entre los narcos y las autoridades. Sus reportajes, cito, atraen la atención de ecologistas de influencia nacional, tal como el Grupo de los 100 Internacional, conformado por intelectuales y artistas, y cuyo presidente es el poeta ecologista de renombre Homero Arístides. Luego, y esto sigue siendo la cita, el periódico Reforma da a conocer sobre la muerte de estos mamíferos y aves marinas presuntamente envenenadas por narcotraficantes. Fin de cita. Entonces, la atención nacional al problema ecológico y de narcotráfico provoca la reacción del grupo criminal que quiere sobornar al periodista. Y le dice, aquí hay un regalo para ti. Y enseñó el narcotraficante una pequeña bolsa de plástico. Lo único que te pedimos es no verte por estos rumbos. Es todo. Y que ya no escribas nada del Golfo. Fin de cita. Sin embargo, el periodista Cristóbal lo rechaza y eso lo condena a la muerte. De ahí que la novela empiece a media res con el asesinato, o mejor dicho, con el hallazgo de estos cuerpos. Como vemos, para concluir ya, como vemos, ambos escritores del Border Noir abrevan pues de la historia, la cultura y su condición fronterizas para explorar el crimen en esta zona del país. En este caso, vimos dos productos culturales que registran la imbricación entre medio ambiente y criminalidad, que, si bien son creaciones de ficción, exploran problemáticas sociales que afectan a los habitantes de la franja fronteriza, es decir, los afecta a ellos mismos como habitantes de la periferia en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas gracias.